El tema de hoy es sobre la historia de la salvación, lo que es y lo que significa. Ustedes tienen sus esquemas en las fotocopias ahí en la mano y pueden seguir conmigo. Ahora que vamos a ver juntos la historia de la salvación. Yo sé que muchos de ustedes ya han oído sobre la salvación. Yo sé que han oído esta historia y quizás ustedes la han oído varias veces. Pero para algunos puede que esta sea la primera vez que usted oye la historia completa de la salvación y todo lo que ello significa. Y yo creo que si todos ustedes abren sus corazones mientras me escuchan para recibir la palabra de Dios, yo creo que el Espíritu Santo les va a dar revelación fresca sobre este tema y los va a preparar de una manera hermosa, porque este tema no es solo para ustedes, sino que es para que ustedes puedan compartir con otros y les va a preparar mucho mejor que antes para que puedan compartir sobre la historia de la salvación a otras personas. El verso para memorizar es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo para memorizar. Recuerden que va a haber mini pruebas a lo largo de la clase y ustedes tienen que ir memorizando estos versículos cada noche después de las clases. Y entonces ustedes tienen que repasarlos porque van a ir aumentando. Porque cuando llegue la mini prueba no van a saber ustedes, no va a haber un preaviso quizás. Y ustedes no saben cuál versículo se les va a pedir que ustedes escriban. Entonces, les sugiero que ustedes sigan estudiando y repasando estas escrituras para que estén frescas en la mente, para que cuando venga la mini prueba estén listos y preparados. Ahora, vamos a ver otra vez la historia de la salvación. En Génesis capítulo 1, desde el verso 1 hasta Génesis 2:7, nos muestra el relato que nos dice por qué necesitamos la salvación. Dios pasó los primeros 5 días creando un hogar para la familia de hombres y mujeres que iba a crear. Al 6º día, Él creó un hombre y una mujer a su imagen y sopló en ellos el aliento de vida. Los llamó Adán y Eva. Esa es una cosa que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, el propósito de esa creación era para tener relación, comunión. Él quería con quien tener intimidad y por eso nos ha creado. Y Él nos ha creado a su imagen. Eso significa que en nuestro ser espiritual somos como Dios. Nosotros tenemos la habilidad como seres espirituales de ser tal como nuestro Padre. Estamos aprendiendo a hacerlo, no siempre lo hacemos perfectamente y vamos a ir descubriendo en esta lección por qué es eso. Pero tenemos la capacidad de ser como nuestro Padre Dios. Y cuando Él nos creó, en realidad sopló su propia vida, su espíritu en nosotros. Eso es admirable. Ahora, después de crear al hombre y a la mujer, los puso en un huerto hermoso, preparado para ellos, y se llama el huerto del Edén. Entre los árboles en el huerto había 2 árboles. Uno se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. Dio a Adán y a Eva permiso de comer de todo árbol del huerto. Había muchas variedades de árboles en ese jardín y Dios les dio a Adán y a Eva permiso para comer de cualquiera de esos árboles en el jardín, incluyendo el árbol de la vida, menos uno. La excepción fue que les pidió que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dijo que al comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos iban a separarse de él. Y esta experiencia en el mundo cristiano la llamamos muerte espiritual. Hay mucha controversia sobre este término
y muchas personas no lo entienden. Esto significa que morir espiritualmente significa que nos hemos separado de Dios. Y eso empezó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él les había dicho que entonces se iban a separar de Dios. Y luego, si se separaban de la vida de Dios, eventualmente eso les iba a causar que se mueran físicamente. Vean que Dios puso delante de ellos una decisión, una opción, o obedecer y vivir, o podrían desobedecer y morir. La decisión estaba en ellos. Dios nunca ha forzado a los hombres que lo amen o que lo sirvan, así como Él tampoco nos fuerza a nosotros que lo amemos o lo sirvamos. Pero Él desea que el ser humano lo ame y decida servirlo con su libre albedrío. Todos nosotros aquí en la tierra tenemos un libre albedrío. Nunca se nos fuerza a hacer nada para Dios. Desobedecer a Dios no hace que nosotros nos separemos hoy en día, pero Dios nos ama tanto y lo que Él quiere hacer es tanto por nosotros que nos da la manera para que Él pueda hacer todo lo que Él quiera para nosotros. Y eso es cuando nosotros, por nuestro libre albedrío, le obedecemos en todo lo que nos pide que hagamos. Dios venía a la tierra todos los días y tenía comunión con Adán y Eva. Esa era la intención de Dios cuando creó a los seres humanos. Como les he dicho, todo su propósito para crear a los seres humanos no fue para tener a alguien que les sirva, sino el poder tener una relación plena y comunión con los seres humanos. Por eso Dios nos ha creado. Él quería con quienes tener relación. Es como que Él hubiera estado solo y quería tener relación con nosotros. Y ese fue su propósito para crearnos. Un atardecer, Dios vino al huerto y halló que Adán y Eva lo habían desobedecido. Y habían hecho las cosas a su manera. Qué cosa triste. Cuando alguien hace las cosas a su manera y decide hacerlo desobedeciendo a Dios, en lugar de decidir de tener todo lo que Dios quiere para ellos, si tan solo vinieran bajo la autoridad de Dios y se sometieran a lo que Él les está dando y pidiendo, lo tendrían todo. Pero por nuestro espíritu independiente, a veces nos apartamos de las bendiciones de Dios. Pero yo creo que la mayor parte de las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero están renunciando a todo lo que Dios nos quiere dar. Este es el pecado básico de todos los seres humanos, y este pecado es exaltar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, y lo que Él quiere para nosotros es exaltar lo que nosotros queremos para nosotros mismos por encima de lo que Dios quiere para nosotros. Satanás, en la forma de una serpiente, había entrado al huerto y engañó a Eva para que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que Adán tenía la autoridad para echar fuera a la serpiente del huerto, pero no lo hizo. Tenía aún la autoridad para redimir a Eva cuando ella comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero más bien le siguió sus pasos y también comió desobedeciendo a Dios. Dios le había dado la autoridad de la tierra a Adán. Cuando creó a Adán, nos dice que le dijo a Adán, le dijo, toma autoridad sobre la tierra y multiplíquense. Dios le había dado la autoridad de la tierra a Adán. Adán tenía la autoridad sobre todo ser viviente. Tenía la autoridad sobre todo árbol, arbusto, pasto. Él tenía la autoridad sobre todo. Él era como el subrey debajo de Dios. Dios es el que tiene total autoridad sobre la tierra y le dio a Adán esa autoridad debajo de él. Pero
porque Adán decidió escuchar al diablo, a Satanás, en lugar de escuchar a Dios, la autoridad de la tierra pasó de Adán a Satanás, y Satanás se convirtió en la persona que tiene la autoridad en la tierra hoy en día. Al apartarse de Dios en desobediencia, Adán y Eva perdieron la bendición y la protección de Dios y cayeron bajo la maldición y el poder del diablo. Ellos asumieron la naturaleza de Satanás, que es la naturaleza del pecado, y eso que antes tenían la naturaleza de Dios, cuando Dios los había creado y había soplado el aliento de vida en ellos, y estaba soplando Dios su propia naturaleza en Adán. Pero hasta el punto en que desobedecieron, ellos tenían la total naturaleza de Dios dentro de sí mismos. Considerémoslo. Saben que Dios es amor total. Dios no es que tenga amor, solamente Él es amor. Adán y Eva tenían esa naturaleza. Su naturaleza antes de la caída era el amor, tal como Dios. La naturaleza de Dios es justicia. No es que Él tenga justicia, sino que Él es justo. Adán y Eva eran totalmente justos antes de la caída, al 100%. No era que tenían justicia, sino que eran justicia. Y Dios es paz total. Dios es paz completa. Todos los nombres redentivos de Dios. Y ustedes van a pasar una materia que se llama el carácter de Dios. Todos los nombres redentivos de Dios que van a aprender en esa materia, esa es la naturaleza de Dios. Y no es lo que Él tiene, sino quién es Él. Porque ven, por ejemplo, Dios no puede odiar, porque Él es amor al 100%. No tiene la capacidad dentro de sí para odiar. ¿Se les había ocurrido pensar en eso? Él no tiene la capacidad de odiar, porque todo dentro de Él es amor. Y Adán y Eva tenían eso. Nosotros teníamos eso antes de la caída. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y escucharon al diablo, se pusieron la naturaleza de Dios, la naturaleza del pecado, y por ello toda la humanidad tiene esa misma naturaleza. Hoy en día, nosotros hemos heredado esa naturaleza de pecado y la llevamos por dentro por Adán y por Eva. Ahora vamos a ver que hemos sido redimidos de esa naturaleza de pecado cuando veamos más de la historia de la salvación. Pero ustedes tienen que entender que la naturaleza que tenemos es por lo que Adán y Eva han hecho cuando han desobedecido a Dios. En Romanos 5:12 vemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y eso es por Adán y por Eva. Nosotros no teníamos nada que ver con eso, pero somos la semilla de Adán. Somos la semilla de Adán y tenemos que ver las consecuencias ahora. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, vieron que estaban desnudos. Dios mató un animal y los cubrió con su piel. Dios entró al atardecer, como lo hacía cada atardecer, entraba al huerto Dios, porque lo que ellos tenían era una relación muy cercana. Él venía cada atardecer y los llamaba y pasaban tiempo juntos y compartían y tenían una amistad íntima entre ellos. Y Adán y Eva estaban de tal manera cubiertos con la gloria de Dios que ni siquiera estaban conscientes que sus cuerpos físicos estaban desnudos. Estaban tan cubiertos con la gloria de Dios porque tenían la total naturaleza de Dios dentro de sí mismos. Pues cuando desobedecieron y escucharon al diablo e hicieron lo que el diablo les dijo que hagan, eso fue lo que hizo que ellos tengan conocimiento del mal.
porque antes de eso ellos no tenían ningún conocimiento excepto solo el conocimiento del bien. No sabían nada del mal, ni necesitaban saber nada sobre el mal, porque ellos iban a vivir toda la eternidad en este hermoso huerto en el cual se les proveía de todo lo que necesitaban. Y ellos iban a vivir eternamente aquí en un estado de total comunión y la naturaleza de Dios, teniendo todos los atributos que Dios tenía. Pero porque decidieron desobedecer, comiendo del árbol del conocimiento y del bien y del mal, tuvieron conciencia de lo que era el mal, que es la naturaleza de Satanás, la que él adquirió cuando cayó del cielo, y ellos tomaron esta naturaleza y de repente abrieron los ojos porque su protección, la gloria de Dios, había desaparecido de ellos. Y era como que despertaron y se vieron desnudos. Y por eso tuvieron temor, y cuando Dios vino ese atardecer al jardín, ellos se escondieron, porque se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios. Y cuando Dios los llamó, le dijeron que no querían salir, tenían vergüenza porque estaban desnudos. Y Dios les dijo, ¿y cómo saben que están desnudos? ¿Han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y luego Adán empezó a echarle la culpa a la esposa. Era Eva la que lo había hecho. Y Eva dijo, fue el diablo que me ha engañado. Y eso empezó todo el problema. Pero Dios en su misericordia y en su amor mató al primer animal para darles la piel, derramó la primera sangre para tener esa piel para cubrir a su hombre y a esta mujer y puedan ser presentables para que ellos no tuvieran vergüenza. Ahora, Dios quería recuperar a sus hijos. En este momento, Adán y Eva ya pertenecían al diablo y Dios quería recuperarlos, tanto quería eso. Y por eso Él hizo todo lo posible para recuperarnos, para tener comunión con nosotros otra vez. Su propósito para crearnos fue ese. Y ahora ya no podía tener comunión con la humanidad porque ellos, los humanos, ya pertenecían bajo la autoridad del diablo. Ahora, en el antiguo pacto, antes que Jesús venga a la tierra, Dios usaba el derramamiento de sangre de animales, así como con Adán y con Eva, para expiar el pecado de los hombres. Cuando decimos que Adán y Eva estaban desnudos, físicamente estaban desnudos, pero luego sus espíritus también terminaron desnudos. No puedo explicarles porque no lo entiendo, no sé cómo decirlo para que entendamos, pero ellos desobedecieron a Dios, cayeron bajo la autoridad de Satanás, cambió su actitud, su naturaleza, todo lo que era de ellos cambió y se convirtieron en seres desnudos cuando antes estaban llenos del carácter y la naturaleza de Dios. Y vemos en Levítico 17:11 que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, en el antiguo pacto, antes que viniese Jesús para entregarse como sacrificio para nosotros, se necesitaba entonces el derramamiento de la sangre de animales, porque la sangre cubre el alma, nos cubre del pecado para que Dios no mire sobre nuestro pecado. Y así Dios usó animales en el antiguo pacto o el antiguo testamento. Pero Dios tenía un plan mejor y más permanente. Envió a su Hijo Jesús a la tierra para que nazca de una mujer, y la razón por la cual teníamos que tener un nacimiento virginal era para que la naturaleza pecaminosa que pasaba por la semilla del hombre no entrara en Jesús. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Jesús tenía que venir a través de una virgen, porque nuestra naturaleza se pasa a través de la semilla del hombre, cuando se unen el hombre y la mujer para concebir un bebé o una persona. Entonces Dios tuvo que hallar una manera de
evitar eso para que la naturaleza pecaminosa que había entrado a la humanidad no fuera pasada a Jesús. Entonces el Espíritu Santo vino sobre María, la impregnó y fue así que tuvo un hijo, concibió un hijo donde no tocaba nada la semilla del hombre en ella. Y fue así que Dios halló una manera de hacerlo con el nacimiento virginal. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino, nació y vivió como una persona aquí en la tierra. Y mientras estaba aquí, Él contaba a los seres humanos sobre su Padre Dios y cómo Dios los amaba y cómo Dios los deseaba recuperar. Ese fue todo su propósito. Sí, Él vino y sanó enfermedades y los liberó de demonios e hizo todo lo que era necesario, pero su propósito principal al venir a la tierra era recuperar a los seres humanos para que pudieran volver a comunión con Dios. Entonces, su estrategia al hacer esto era contar a los seres humanos. Bueno era Dios, porque los seres humanos no sabían cuán bueno es Dios y que el diablo es miserable. Y Jesús pasó su tiempo en la tierra avisando a la gente cuán bueno es Dios y cómo los amaba y los deseaba y quería recuperarlos. Él nos dice eso constantemente, cómo nos ama y cómo quiere que estemos con Él. Jesús vivió una vida de total obediencia mientras estuvo aquí en la tierra. Y Él lo hizo para que nunca viniera bajo el gobierno de Satanás. Porque lo que hace que entremos al gobierno de Satanás es cuando nosotros desobedecemos a Dios y la palabra de Dios. Jesús nunca lo hizo. Él vivió una vida sin pecado. Nunca desobedeció lo que Dios le decía que haga. Y por eso nunca cayó bajo el gobierno y la autoridad de Satanás. Y por ello, Él tuvo el derecho y la autoridad de recuperar a los seres humanos para Dios. Luego murió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. En Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto. Nosotros éramos tan valiosos para Él, de un precio tan alto para su corazón, que lo único que podía pensar era enviar lo más precioso que Él tenía, y ese era su Hijo Jesús. Él entregó a su Hijo unigénito, lo entregó a ese único Hijo para que pudiera recuperarnos a todos como hijos suyos. ¿No servimos a un Dios maravilloso? El derramamiento de su sangre en expiación o en redención por nosotros fue mayor que la expiación bajo el antiguo pacto. En Hebreos 9 dice, versos 13 y 14 nos dice así: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Ven? Porque bajo el antiguo pacto todo se hacía, todos los sacrificios que habían. Y si ustedes estudian el Antiguo Testamento y van a tener esa materia y van a ver los pactos bíblicos, van a aprender más sobre esto y van a tener mayor entendimiento sobre este tema. Pero cuando todo esto estaba ocurriendo en el tiempo del Antiguo Testamento, se lo hacía para cubrir los pecados. Pero no podía ser algo permanente, sino que anualmente tenían que hacer los sacrificios, matar a los animales y que la sangre cubra los pecados cada año. Pero cuando Jesús vino y derramó su sangre por nosotros, eso es para toda la eternidad. Es un sacrificio de una sola vez y no se lo tiene que hacer una y otra vez. Una vez lo solucionó todo y por eso el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo pacto.
no solo proveyó el derramamiento de la sangre de Jesús para nosotros, no solo proveyó perdón para nuestros pecados, sino que trajo total liberación de la enfermedad, que era parte de la maldición, esa maldición en la cual entró Adán cuando desobedeció. Ya no tenemos que tener enfermedad. Ustedes han aprendido mucho sobre Dios, puede que sepan mucho sobre salvación y que cuando Jesús murió en la cruz, murió por tus pecados y que ahora podemos ser la justicia de Dios. Pero quizás ustedes nunca han oído que esa misma cruz en la cual murió para perdonar nuestros pecados, en esa misma cruz nos quitó el pecado y la enfermedad. Veamos en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, en el hebreo, cuando vemos esta palabra enfermedades, también tiene otros significados. Por ejemplo, congojas o debilidades o tristezas. Entonces podemos decir, ciertamente Él se ha llevado nuestra enfermedad, nuestra debilidad y nuestra congoja, y se ha llevado y ha sufrido nuestros dolores, pero ignorantemente lo consideramos como azotado por herido de Dios, como si hubiera tenido lepra. Mas Él herido fue por nuestras ofensas, molido por nuestros pecados. Fue por nuestro bien que Él fue castigado, y por las llagas que lo hirieron, nosotros hemos sido sanados. Entonces, si nunca han pensado en esto antes, y esto es algo nuevo, ustedes pueden hallar que esta es solo una de varias escrituras que muestra que Jesús nos ha sanado. Y lo que yo quiero compartir con ustedes como estudiantes, que nunca crean nada lo que la gente les dice, aunque sean el mejor maestro del mundo, y usted tiene un altísimo concepto de esta persona. Si usted no puede probar lo que ellos le están diciendo por lo menos 2 testigos en la Biblia, 2 pasajes bíblicos, si es que no hay esa sustancia, no acepten lo que diga el hombre, porque Dios ha creado la Biblia de manera que pueda dar testimonio de lo que ella dice. Y toda promesa que ustedes hallen, todo lo que Dios diga, lo pueden encontrar por lo menos en 2 lugares. Puede que no se lo diga exactamente de la misma manera, pero el espíritu de ello va a estar allí, y ustedes pueden encontrarlo por lo menos en 2 lugares. Por lo tanto, nunca acepten lo que dice el hombre, a no ser que lo puedan probar por la Biblia, y lo puedan hallar por lo menos en 2 lugares en la Biblia, porque la Biblia ha sido creada para dar testimonio sobre sí misma. Estos son los pasos que se dieron cuando usted se convirtió en un participante del nuevo pacto. Y esto es lo que usted tiene que decir a otras personas para que ellos también puedan ser participantes. Les voy a listar 5 pasos que ocurrieron, 5 cosas que ocurrieron cuando usted nació de nuevo. Usted primero tiene que entender estos 5 componentes para poder compartirlos con otras personas, que sepan qué es lo que está ocurriendo cuando nacen de nuevo, porque todo nuestro ser cambia cuando nacemos de nuevo. Yo no nací de nuevo hasta que cumplí más o menos 30 años. Antes de eso, yo no era una persona muy buena. Era una fumadora, fumé durante 16 años, era alcohólica, yo abusaba el alcohol, durante varios años abusaba, estaba siempre en fiestas, mis morales no eran buenas, y porque yo nunca había aprendido sobre Dios. Pero siempre tenía el deseo de saber sobre Dios. Había algo dentro de mí que deseaba a Dios, pero no había nadie que me pudiera contar sobre Dios. No tenía a nadie que me podía decir cómo era la bondad de Dios. Traté de leer mi Biblia un par de veces, no entendía nada. No, porque la Biblia nos dice que a no ser que nuestro ser espiritual
sea iluminado por el Espíritu Santo, no vamos a entender la Biblia. Entonces, si ustedes tienen amigos o si tienen parientes que están tratando de compartir con ellos y ellos te rechazan, es porque no entienden lo que estás diciendo, porque ellos no tienen la habilidad, porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos como lo tienes tú. Por eso nosotros decidimos qué vamos a compartir con otras personas y no les damos demasiado en una sola vez. Solo les damos porciones chiquitas que el Espíritu Santo puede usar, porque aunque el Espíritu Santo no está dentro de ellos, está alrededor de ellos y sí puede poner en sus mentes entendimiento. Entonces, cuando yo tenía como 30 años, alguien compartió conmigo sobre la Biblia y yo recibí a Jesús como mi Señor. Y fue como la diferencia entre el día y la noche. Me transformé por completo, casi de un día para el otro. No quiere decir que me convertí en un ser perfecto, ni que me convertí en una persona totalmente diferente de lo que era el día anterior, ¿no? Ahora yo tengo muy poco del carácter que tenía en esa época. Ha tomado varios años, ya son 25, 26 años, pero yo fui transformada de un día al otro. Dentro de mí yo sabía que yo era una persona diferente. Hallé lo que había estado buscando toda mi vida. No sabía qué era que estaba buscando, pero sabía que lo había hallado. Y eso estaba en Jesucristo. Estoy eternamente agradecida por las personas que me hablaron de Dios. Algunos ni siquiera sabían que estaban testificando, pero eran sus vidas que testificaban. Y por eso estoy tan agradecida al Espíritu Santo que nunca se dio por vencido por mi vida, sino que se mantuvo a mi lado. Y Dios siguió también a mi lado. Y aún en el estilo de vida que tenía, y nunca se dio por vencido. Y me trajo al punto donde podía recibir a Jesús. Y por eso les quiero dar estos 5 puntos, estos 5 pasos, los 5 componentes del nuevo nacimiento. Primero, de manera sobrenatural, reconocemos cuánto Dios nos ama. Puede que no lo sepamos todo en su plenitud y todo lo que eso significa, pero hay algo que entra dentro de nosotros y de repente sabemos que Dios nos ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor que tiene para el mundo, de repente entendemos cuando estamos en el proceso de nacer de nuevo. Segundo, es que reconocemos que hemos pecado, pero que Dios no nos condena, porque Jesús ha pagado por nuestros pecados. Y eso es lo segundo que ocurre. Y eso es lo segundo que las personas tienen que saber cuando están compartiendo ustedes con ellos sobre la salvación. Ustedes pueden darse cuenta, y cuando digo darse cuenta es que ustedes se dan cuenta que han pecado. El pecado es desobedecer a Dios. Y de repente nos damos cuenta. La gente tiene que estar consciente y tienen que darse cuenta que han sido desobedientes a Dios cuando no están siguiendo lo que dice esta palabra. Entonces, cuando nacemos de nuevo o cuando estamos en el punto de estar naciendo de nuevo y nos están testificando sobre Dios y el Espíritu Santo está ahí y nos damos cuenta que este es nuestro tiempo y Él sabe que Él nos va a dar revelación y vamos a tener un hambre tan grande de Dios que vamos a lanzarnos y vamos a dar ese paso de fe para convertirnos en un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo sabe esto y nos muestra que hemos sido desobedientes a Dios. Y lo tercero que ocurre es que nos damos cuenta es que Jesús es el único camino hacia Dios. Las personas que necesitan nacer de nuevo tienen que darse cuenta que solo hay una manera de llegar a Dios. No hay todas estas religiones. No sirven para ir a Dios.
La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que el camino es angosto y la Biblia dice que solo hay un camino para llegar a Dios. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ustedes toman esa escritura y ustedes la ponen junto con Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, ¿qué más necesitamos? Ya está clarísimo, no hay por dónde perderse, no hay otro camino para llegar a Dios el Padre excepto por la sangre derramada por Jesucristo. Ese es el único camino angosto que existe. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces estamos listos para recibir a Jesús. Y entonces lo vamos a aceptar. Lo próximo que tiene que ocurrir es que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos, y luego confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que arrepentirnos de todas nuestras desobediencias a Dios y confesar a Jesús no solo como Salvador, no solo reconocer el sacrificio que Él ha hecho, sino que reconocerlo como nuestro Señor. Eso quiere decir que voluntariamente nos estamos entregando a Jesús para que Él dirija nuestras vidas como Él quiere, y nosotros ya no tenemos el derecho de hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros ya no lo vamos a hacer, le damos a Él el total derecho de hacer de nuestras vidas lo que Él quiera y decidimos que Él gobierne y no nosotros a nuestra manera. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Romanos 10, versos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es así que hay dos partes en esta fórmula para la salvación. No es solo cuestión de hablar y confesar con la boca, no es solo decir Jesús es nuestro Salvador y Señor, sino que hay que primero creer en el corazón que Jesús murió por nuestros pecados y luego confesarlo con nuestra boca como Señor y Salvador. Entonces nos arrepentimos, pedimos perdón por haber desobedecido a Dios. Luego creemos en nuestro corazón que Jesús murió por nosotros y entonces lo confesamos como Señor y Salvador. Por último, el quinto componente es que tú tienes que creer que eres salvo. En 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, repasemos estos 5 pasos, 5 cosas que ocurren en la salvación, 5 cosas que tienen que darse para que la persona reciba a Jesús como su Señor. Primero, reconocer cuánto Dios nos ama. Segundo, reconocer que hemos sido desobedientes, pero que Dios no nos condena porque hemos sido desobedientes porque Jesús ha pagado por nuestros pecados. Tercero, reconocer que Jesús es el único camino hacia Dios. Cuarto, arrepentirnos y confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y quinto, creer que somos salvos. Una vez que la persona recibe salvación, quizás les ha pasado a ustedes si han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, lo primero que hace el enemigo es venir para tratar de hacernos creer que no es verdadero. ¿A quién le ha pasado? Ah, sí, me imaginaba. ¿Y cuántos de ustedes todavía lo tienen? A algunos, claro. ¿Saben qué ocurre a veces por tiempo largo? ¿No? Porque viene el diablo que pone esa duda en nuestro pensamiento. A mí, ¿saben qué me decía?
Pero ¿y qué si tú te sacrificas todas estas cosas por Dios, cambias tu vida y luego mueres y no hay cielo? No hay nada. Ha sido todo en vano. Eso es lo que me decía constantemente. ¿A quién le ha pasado? Claro, ¿ves? No hace nunca nada nuevo el diablo. Porque él no usa nuevas armas, siempre es la misma cosa. Con lo que te está atacando a ti, ha atacado a muchos otros. Lo que te está diciendo, les ha dicho a muchos otros. Y lo que tú tienes que hacer es agarrar y leerle estas escrituras y decirle, no, es el camino de la salvación, yo he hecho estas cosas, soy salvo. No importa si lo siento o no lo siento, no importa cuánto trates de ponerme culpabilidad, Satanás, o trates de condenarme. Yo sé que no soy perfecta, no lo hago todo bien, pero soy salva y estoy yendo al cielo. ¡Aleluya! ¿Qué ocurre con la persona a través de la salvación? Lo primero es que Dios lo adopta como a su hijo propio. Y en Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le va a dar la confianza de que usted es el hijo adoptado propio de Dios. Lo segundo que ocurre es que Dios lo justifica. ¿Qué significa justificar? Quiere decir que Dios ha quitado la culpa del pecado de usted y usted ha sido declarado inocente. El minuto que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, instantáneamente, la culpabilidad del pecado es quitada de usted. E instantáneamente usted ya es declarado inocente delante de Dios. Dios ya no ve sus pecados. Han sido botados en el océano del olvido y Él nunca más los vuelve a ver. Lo tercero que ocurre es que Dios lo regenera a usted, o lo ha regenerado a usted. Significa que Dios le ha dado a usted una nueva vida espiritual. Porque antes usted estaba separado usted de Dios y ahora usted recibe una nueva naturaleza y usted está con Dios. Y esta es la naturaleza de Dios. Esta es la naturaleza que tenían Adán y Eva dentro de ellos. Lo próximo que ocurre es que Dios lo santifica a usted. ¿Qué significa eso? Eso significa que inmediatamente, como les decía, Dios inmediatamente lo separa para sí mismo. Usted queda separado para Dios y ya no está con el mundo, ya no está con las cosas que hacían que usted iba por el camino que usted no quería ir. Saben que cuando yo estaba en el mundo y fumaba y bebía y estaba en fiestas, por dentro yo no quería hacer esas cosas. Cuando las estaba haciendo, no quería hacerlas, pero había algo que me empujaba a hacerlo y no sabía qué más hacer. El mundo lo estaba haciendo, todos lo estaban haciendo, estas cosas aquí en este país, no sé cómo será en su país, pero aquí en Estados Unidos es un estilo de vida para los no creyentes. Y yo seguía a la gente, pero por dentro no me gustaba yo a mí misma. No tenía la fuerza y no tenía la capacidad para dejar de hacer eso hasta que nací de nuevo. Luego, cuando nací de nuevo, ya nada podía llevarme otra vez a ese antiguo estilo de vida. Había una fuerza tal dentro de mí. Había un amor tan grande. Y era un amor de corazón. Ya no quería volver atrás. Nada me podía llevar atrás. Ahora, tomó un tiempo para ciertas cosas. Por ejemplo, no pude dejar de fumar inmediatamente, porque ya era un hábito y ciertas cosas se habían arraigado y había un deseo y tomó un tiempo para ser liberada. Lo mismo ocurre con el alcohol. Sin embargo, en mi vida instantáneamente dejé de beber alcohol cuando nací de nuevo. Nunca quise volver a ese tipo de fiestas ni ese estilo de vida. Eso se fue de inmediato. Entonces, usted inmediatamente queda separado para Dios con una constante capacidad para llevar la vida que es aceptable para Dios. La escritura es 1 Corintios 6:11. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues,
hemos aprendido lo que es la salvación. La salvación es quedar separado para Dios y apartado del mundo. La salvación es que recibimos el poder y la capacidad y la fuerza para vivir el estilo de vida que tu ser interior, que por dentro tú quieres vivir, lo que antes era difícil hacer o imposible. La salvación es la manera de regresar a intimidad con el Padre Dios, que quiere que toda la creación esté en comunión con Él. Una cosa que tenemos que entender es que Dios no es el Padre de todos los hombres. Dios no es el Padre de todos los hombres. Dios es el Creador de todos los hombres. Dios es solo Padre de aquellos que Él ha adoptado. Solamente el Padre de aquellos que han recibido el sacrificio que Él ha provisto en su Hijo. Nosotros somos los únicos que somos realmente hijos de Dios. Los otros son su creación, pero Él no es el Padre de todos. Usted se pregunta por qué ocurren cosas malas en otros países, cómo un Dios amoroso puede permitir, es porque Él no puede intervenir. Ahora que Satanás es la autoridad en la tierra y tiene autoridad sobre todas las cosas de la tierra, excepto los hijos de Dios. Y aún tiene autoridad sobre los hijos de Dios si es que los hijos no entienden su propia autoridad para evitar que Él robe de ellos. Tenemos que entender eso, porque a medida que ustedes estudien en este instituto bíblico y aprendan la palabra de Dios, van a aprender de la autoridad que ustedes tienen como hijos de Dios. Y les garantizo que para cuando terminen este año de instituto bíblico, usted va a estar totalmente transformado y cambiado en su manera de pensar comparado con hoy día. Se los garantizo. Padre, te agradecemos por esta lección. Te agradecemos por estos estudiantes, por la revelación de la palabra que están recibiendo. Y Padre, yo te agradezco que tú guardes sus corazones y se mantengan abiertos para recibir tu revelación a un nuevo conocimiento. Y si es que han aprendido diferente y esto es algo nuevo, que ellos se mantengan abiertos a ti y estudien las Escrituras ellos mismos y hallen la verdad por sí mismos. En el nombre de Jesús. Amén.